Continuamos en Cuatro Esquinas, instante justo ya en el que comenzamos o recibimos al responsable de la sección Tradiciones y Costumbres de nuestro espacio, Juan Benítez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Como ustedes saben, es catedrático de Lengua y Literatura y nuestro particular experto en las tradiciones de una comarca que quizá para mucha gente pasa desapercibida. Estamos intentando conocer una Antequera oculta, o que normalmente no nos fijamos mucho cuando vamos paseando por la ciudad, fundamentalmente desde el punto de vista quizá urbanístico, en compañía de Sebastián del Pino. Pero hoy nos queremos fijar un poco más en el mundo de las artes. De hecho, usted es miembro de la Academia de las Ciencias y las Nobles Artes de Antequera y, bueno, pues si hay algo que está relacionado con el mundo del arte, y no solo una, sino varias artes, es la manera que tiene, y con la historia también, y que es 100% una tradición y una costumbre arraigada en nuestra ciudad, es la Semana Santa y todas las tradiciones que existen en torno a. Esta semana, precisamente, en el periódico Viva Centro de Andalucía hemos leído un artículo en el cual bueno, pues la gente se fija ya no solo en el componente, ¿no? El autor se fija no solo en el componente que tiene bueno, pues de dinamización socioeconómica, sino también componente religioso e histórico. Desde el punto de vista de las tradiciones y costumbres también tiene un gran valor, ¿verdad, Juan? Hombre, indudablemente la Semana Santa es de una solera y una tradición y de una raigambre tremenda, y lógicamente es de la época del año que aporta muchísimos datos a las tradiciones y a las costumbres. Precisamente se me acaba de ocurrir que a lo largo de algunos programas a nivel nacional ha parecido como si se riesen un poco de la costumbre fundamentalmente andaluza de pasear los tronos, las vírgenes, los cristos y demás, y la verdad es que nadie está autorizado a reírse en absoluto de ninguna tradición. Las tradiciones están ahí por algo y un pueblo se une y se vincula a ellas, y todos los demás pueblos podrán estar de acuerdo o no, pero lo primero que tienen que hacer obligatoriamente es respetarlas, ¿no? Eso no cabe la menor duda. Y la Semana Santa tiene una tradición en todos los pueblos de España, pero fundamentalmente en Andalucía, que lógicamente hay que respetarla al máximo y, si es posible, cultivarla cada vez más y mejor. La pena es que, como siempre hemos criticado y ocurre, los jóvenes se van apartando poco a poco de todas las tradiciones. Será la generación de los que hoy tienen entre 16 y 20 y pico años, será la generación encargada de romper muchas tradiciones. Ellos tienen otras miras, tienen otras costumbres y se van a cargar, como yo suelo decir, pues muchas tradiciones. Pero indudablemente a mí me interesa también porque a algunos no es que le moleste, sino que casi están en contra de que se diga que la Semana Santa también tiene sus orígenes paganos. Y lo primero que hay que decirle a estas personas es que el hecho de que sea cristiana, el hecho de que actualmente se le dé un enfoque totalmente cristiano, pues no va en contra de que haya tenido o que haya recogido elementos paganos de todos los siglos. Y habría que decirle que el cristianismo tiene 20 siglos, pero la humanidad tiene muchísimos miles de siglos. ¿Y qué ha pasado? ¿Que antes de esos siglos no se ha hecho nada de esto? Pues sí, efectivamente. ¿Y cuáles son esos elementos paganos que están detrás? Yo creo que pasa un poco por la coincidencia de fechas, ¿no? Que justo se celebra en una determinada fecha en relación con las campañas agrícolas y con el paso cronológico del año en la humanidad, ¿no? Hombre, indudablemente el factor fundamental que se celebra ahí es la resurrección, que según el cristianismo es la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, pero que tradicionalmente lo que se ha celebrado es el resurgir a la vida. En esta época, en la primavera, que es cuando más o menos se celebra la Semana Santa, por eso no en balde se llama Pascua Florida, porque efectivamente es la época. Machado tiene un poema precioso sobre el Domingo de Resurrección, precisamente habla de eso, de la Pascua Florida y demás. Pues lo que se celebra ahí precisamente es el nacimiento, el resurgir de la vida. Durante el invierno ha habido prácticamente en el campo muerte. La semilla ha caído, se secó, y ahora con el agua va surgiendo, y en la primavera es cuando surge la vida.
Entonces lo que se celebra es un homenaje al resurgir, a volver a vivir. Eso es lo que se celebra. Y desde luego lo que tú me preguntabas, no existe ni un solo elemento de la Semana Santa que no esté documentado antes que se haya celebrado con los dioses Osiris, Isis, Mitra, etcétera. Todos, absolutamente todos. Yo escribí hace unos años un artículo en la revista Pregón y lo demostraba eso precisamente, cómo no hay ni un solo elemento en la Semana Santa que no se haya documentado antes. Incluso la resurrección y muerte de Cristo era muy habitual en todas las religiones orientales, el que los sacerdotes se ocultaban durante 3 días haciendo meditación y penitencia y volvían a los 3 días con una costumbre y con un ánimo de vida nuevo, y eso le llamaban resurgir. Incluso está documentado que en algunos sitios a los reos de muerte los condenaban, los mataban, y después se reencarnaba su espíritu revivido y con otra fuerza, y desde el punto de vista religioso, en otra persona, en un sacerdote que era el encargado de transmitir esos poderes que habían desaparecido. O sea que eso está ahí. Entonces no impide nada. A mí muchas veces me dicen, es que tú eres ateo. No, yo no soy ateo, ni muchísimo menos. A mí lo que me gusta es poner las cosas en su sitio. La Iglesia lo que ha hecho ha sido inculturar la fe, que es buscar unos sedimentos de tipo religioso, y ahí ha colocado a sus fiestas y ha colocado a sus principales misterios. Pero eso no quiere decir que no existía antes, ni va en contra de que hubiese existido o no Jesucristo. Es simplemente que ha aprovechado eso. Lo mismo, exactamente igual, habría que decirle a todos estos que dudan de estas cosas que qué es lo que hizo la Iglesia, por ejemplo, en América. Exactamente igual. Aprovechó unos sedimentos religiosos que había allí para sobre ellos colocar los misterios del cristianismo. En donde había un tótem pusieron una cruz, en donde había una diosa de la fertilidad pusieron a una virgen, y así por el estilo. Entonces no quiere decir nada en absoluto, no hay una contradicción. Lo único que hay es una adaptación, una adecuación, una inculturación, vuelvo a insistir en esa palabra, que es la palabra exacta que la Iglesia utiliza para sobre sedimentos religiosos a lo largo del año implantar su misterio religioso. Lo mismo ocurrió en la Navidad no es cristiana, la Navidad se celebraba el nacimiento del sol, por eso se decía el niño alarga y San Juan acorta. Lo que se celebraba realmente es que los días empezaban a alargarse, que el sol tenía más horas de presencia en el día, y ahí pues la Iglesia colocó el nacimiento del creador del sol, pues ya está. Y sobre los ritos que habían en torno a los dioses Isis, Osiris, Mitra y demás, pues colocó el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Bueno, pues una tradición, sin duda, de la que tenemos que hablar obligatoriamente en este primer programa de mes de abril, pasa por la Semana Santa, que tenemos todos tan fresca en nuestra mente y que, bueno, pues a mucha gente quizá le pasa desapercibido, que tiene una raigambre anterior, claro, histórica y no religiosa, o lo que es lo mismo, pagana. Bueno, aprovechando que tenemos a Juan Benítez, queremos, desde aquí lanzar un mensaje de pésame a la familia del presidente de la Academia de las Nobles Artes y las Ciencias de Antequera, Antonio Parejo, ha fallecido precisamente en la jornada del pasado domingo. Y pues vamos a conocer un poco, para las personas que a lo mejor pues solamente han visto alguna rueda de prensa puntual, alguna imagen suelta o han escuchado hablar, ¿quién era Antonio Parejo? Hombre, yo desde luego, la verdad es que ayer cuando me enteré de la muerte, pues para mí fue un momento muy, muy emotivo, porque Antonio fue alumno mío, lo mismo que su mujer Carmen. Yo lo apreciaba muchísimo, además éramos vecinos, llevábamos 20 y tantos años viviendo en el mismo bloque. Antonio para mí ha sido una persona que ha contribuido muchísimo, muchísimo a la cultura y sobre todo al esclarecimiento de elementos históricos de Antequera. Yo creo que Antequera ha perdido, Antequera tiene que estar de luto porque hemos perdido
a una personalidad del mundo de las letras muy, muy importante. Antonio ha sido cronista oficial de la ciudad y además ha estado inmerso o metido, como se podía decir más vulgarmente, en todos los grandes acontecimientos culturales desde hace muchísimos años, ¿no? Recientemente lo recuerdo porque hemos trabajado juntos tanto en el centenario de Muñoz Rojas como en el 6º centenario de la incorporación de Antequera a la Corona de Castilla. Antonio escribió la última historia que se tiene de Antequera y la verdad que es una historia muy documentada y muy bien desarrollada y puesta al día. Podríamos decir que ha puesto al día todos los conocimientos de las grandes historias de Antequera que durante siglos ha habido, las actualizó todas. Es una persona que ha escrito muchos libros junto con Romero Benítez, Jesús, han escrito muchísimos artículos y libros sobre aspectos culturales e históricos y artísticos de Antequera. Y lógicamente Antonio ahora mismo habría que decirle que nosotros los que somos académicos, pertenecemos a la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, pues tenemos que decir que gracias al impulso que él, junto con Muñoz Rojas, Bartolomé Ruiz, Pepe Escalante y Juan López y unos cuantos más, pues han llevado a cabo la refundación ya por tercera vez de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera. La pena es que en el poco tiempo que llevamos da la casualidad de que los dos primeros presidentes han muerto muy brevemente, muy poco tiempo. José Antonio Muñoz Rojas murió muy pronto, casi puesta cuando se ponía en funcionamiento la academia, y Antonio, por desgracia, al poco tiempo cayó enfermo y ha estado un poco apartado por la enfermedad porque ha sido larga y dolorosa, y ha muerto también con todo el dolor de todos los miembros de la academia. Creo que todos los antequeranos tenemos que estar de pésame y desde luego lamentar totalmente una pérdida tan valiosa. Mi más sentido pésame a mis queridas amigas Carmen madre y Carmen hija, que las quiero muchísimo porque las veo diariamente y la verdad que para mí ha sido una gran pérdida y creo que Antequera tiene que echar de menos a una persona tan importante en el mundo de la cultura. Bueno, pues quede también hecho nuestro particular obituario de Antonio Parejo y vamos a cambiar de asunto ahora sí en Cuatro Esquinas. Tradiciones y Costumbres regresa el próximo martes.